En este video vamos a mostrar cómo podemos consultar información de varias tablas usando la sentencia select. Primero vamos a activar nuestra base de datos y después vamos a consultar brevemente la información que tenemos en la base de datos para proceder a hacer las consultas. Vamos a hacer primero un select de la tabla vendedor. Y vemos que tenemos 2, 4, 5 vendedores. Hay dos directores que son, las dos damas son directoras y el resto tenemos 3 vendedores. Tenemos también la tabla vendedor director. Y ahí tenemos entonces están los 5 vendedores y hay 2 directores nada más. Por lo tanto podríamos decir que vamos a tener 2 sucursales. Vamos a revisar la tabla de sucursales. Sucursal singular. Bien, tenemos 2 sucursales, la de Barinas de Mérida, los objetivos de venta, la región, y aquí están los vendedores que son los directores de esa sucursal. Revisemos también los clientes que hemos almacenado y tenemos 2 clientes y los respectivos vendedores que le hicieron las ventas. Tienen su dirección, su primer nombre, su primer apellido, su cédula y su RIF. Consultemos también la tabla productos que también pertenece al sistema. Tenemos 3 productos, una nevera, una lavadora y una cocina. El precio es 120, 115, 100. ¿Cuánto tenemos en inventario? La marca, el modelo. Además, hemos almacenado también algunas ventas para poder hacer la consulta. Tenemos 2 ventas. La primera venta se efectuó el 4 de noviembre y la segunda venta el 12 de noviembre. El total de ingreso de la factura, el cliente y la cédula. Aquí vemos un problema, ¿no? Que tanto la cédula del cliente como la cédula del vendedor no nos dan información. Entonces ahí ya se muestra la necesidad de acudir a las otras tablas para buscar los nombres de eso, tanto del cliente como del vendedor. Esta sola tabla por sí sola no me da la información completa. Necesitamos ir a buscar el nombre del cliente y el nombre del vendedor para tener la venta, digamos, más especificada. También hemos almacenado algunos detalles de venta donde se muestran los productos que tiene cada factura. Entonces está la factura 1 que tiene el producto 3 y el producto 2, y está la factura 2 que también tiene 2 productos, el producto 1 y el producto 2. Cada factura tiene su serial y aquí están de este producto el precio unitario, la cantidad y el subtotal. Eso es lo que está en el detalle de venta. Bien, entonces la instrucción select así, tal cual me permite mostrar información de una sola tabla. Si volvemos a la tabla de venta, nos damos cuenta que acá que tenemos muy bien el número de la factura, la fecha, el total, pero no sabemos ni quién es el cliente ni quién es el vendedor. En ese caso necesitamos acudir a esas tablas a buscar la información. En el esquema que tenemos nosotros, que diseñamos, aquí tenemos la tabla 20. Y efectivamente, esa tabla está relacionada tanto con el cliente, aquí aparece como clave foránea la cédula del cliente, y está relacionada con el vendedor, también aparece el vendedor, la cédula clave foránea. Importante también entender y estar claro de las relaciones que existen entre las tablas para poder buscar información. Entonces, desde la tabla venta podemos buscar cliente y podemos buscar vendedor porque existe una relación entre esas tablas. Lo otro importante es recordar
los nombres. Por ejemplo, el cliente, la clave primaria se llama simplemente cédula, pero en ventas la clave foránea se llama cliente piso cédula. El nombre lo pone automático MySQL Workbench y es el nombre de la tabla donde viene la clave primaria y el campo clave de esa tabla. Todo lo hemos hablado bastante. Igualmente acá en el vendedor, el nombre de la tabla de donde viene esa clave primaria, piso y el nombre, el campo clave de esa tabla vendedor. Entonces ahí está la relación. Esto tenemos que recordarlo para poder hacer la unión de las tablas. Ok, entonces estamos acá en la consulta. Para hacer una consulta con varias tablas hay que usar una sentencia que se llama inner join. Esta es una sentencia que se usa dentro de un select. Bien, se usa, esto pertenece, forma parte del select, una parte adicional. Entonces se coloca inner join y la tabla de la cual vamos a buscar información y que debe estar relacionada con la tabla venta. En este caso vamos a buscar primero la información del cliente y la tabla, en ese caso entonces sería inner join y el nombre de la tabla es cliente. Lo otro que necesitamos es informarle a esta sentencia cuáles son los campos por los cuales se relacionan ambas tablas. Para eso utilizamos la palabra reservada on y seguidamente entonces fíjate, la relación vamos a hacerla de la tabla venta a la tabla clientes. Vamos a hacerla desde la tabla venta hasta la tabla cliente. Entonces en venta el campo se llama vendedor cédula, es una clave por cliente cédula, perdón, cliente cédula es esta que está acá. Cliente cédula es una clave foránea. Entonces colocamos acá primero el nombre de la tabla donde estamos, que es venta. Punto. Y cliente cédula que es la clave foránea. Volvámoslo a ver. Aquí está. La tabla se llama venta y la clave foránea se llama cliente piso cédula. Este programa nos la muestra automáticamente. Entonces, vamos a buscar esa relación entre esta clave foránea y la tabla principal que es cliente. La tabla se llama cliente, colocamos el nombre de la tabla y después el campo clave o clave primaria. Nombre de la tabla, punto y el campo que es clave primaria. Lo revisamos acá otra vez. Y en la tabla cliente, aquí está, la clave primaria se llama simplemente cédula. Bien. Entonces, repitiendo, vamos a hacer una unión de la tabla venta con la tabla cliente a través de esta instrucción que se llama inner join. Se coloca entonces inner join, el nombre de la tabla, después se coloca on y después de esta palabra on vamos a colocar tanto la clave foránea como la clave principal de esas dos tablas que estoy relacionando. Empiezo con la tabla donde estoy parado, que es venta, entonces colocamos venta y el nombre de la clave foránea, en este caso cliente cédula, dice que la cédula viene de la tabla cliente y eso vamos a buscar esos clientes, esos valores donde esta clave foránea se iguala a la clave primaria. La clave primaria está en la tabla cliente y simplemente el campo se llama cédula. Si nosotros ejecutamos esa sentencia, entonces observamos que se aparecen más campos. Los primeros campos hasta aquí, estos primeros 4 campos pertenecen a la tabla venta y después vienen los campos de la tabla cliente. Muestra todos. Entonces para cliente tenemos la cédula, el RIF, el primer nombre, el segundo nombre, los apellidos, la dirección y
la cédula del vendedor que atendió a ese cliente. Entonces ya vemos que con esta sentencia podemos traer información de dos tablas que están relacionadas. Para mejorar un poco la visualización, acá vamos a ocultar este panel. Este panel se oculta aquí donde dice ver, donde dice paneles, y ocultamos el panel que dice secundario, lateral secundario. ¿Sí? También podemos ocultar el panel de la salida, que es este que tenemos aquí abajo, si necesitan espacio. Cuando está oculto, entonces se coloca la palabra mostrar. Y también pueden ocultar el de la izquierda en caso que lo necesiten. Observen que tenemos entonces ahora más visualización. Así como hicimos entonces la tabla venta, la unimos con la tabla cliente para poder ver el nombre del cliente, en este caso es Jimmy Mora y Kleiber Pérez. También podemos hacer otro inner join, voy a copiar acá. Pero con la tabla vendedor para ver el nombre del vendedor. Aquí tenemos solo la cédula del vendedor. Para ver el nombre del vendedor, entonces hacemos un inner join y aquí sería venta. Tendríamos que ver cuál es la clave foránea en caso de ventas. En ventas, la clave foránea es esta relación que está acá, se llama vendedor cédula. Vamos acá entonces, sería venta punto, aquí sería vendedor cédula, ya el sistema me la propone. Y aquí en lugar de cliente sería la tabla vendedor punto, la tabla vendedor punto y el campo clave, que en este caso es la cédula. Lo revisamos acá nuevamente. En la tabla vendedor la clave primaria es cédula, sería entonces vendedor punto cédula. Bien, entonces la intrusión ON me permite relacionar ambas claves primarias, donde la clave foránea sea igual a la clave primaria de la otra tabla. Esto en teoría nos debería traer entonces todos los datos del vendedor, que son bastantes. Para el vendedor tenemos toda esta chorrera de datos. Vamos a revisar. Entonces, hasta ahorita vamos en vendedor cédula. Si ejecutamos, efectivamente trae los datos del vendedor. Los clientes se llaman Jimmy y Kleiber y los vendedores se llaman Rilo y Carlos. Rilo Flores, Carlos Herrera, con su respectiva fecha de nacimiento, el cargo que tiene, cuándo fueron contratados y cuánto han vendido. Interesante esto, pero está muy sobresaturada, está saturada la consulta, tiene demasiadas cosas. Todas esas cosas están saliendo simple y llanamente porque tenemos el asterisco en la consulta. Quiere decir que de cada tabla involucrada en la consulta él va a traer todos los campos. Entonces ya es momento de ponernos más selectivo y empezar a seleccionar qué es lo que nosotros necesitamos. El número de factura debería quedar allí, entonces cambiamos el asterisco por número de factura, coma, separamos con coma los campos. La fecha también debería quedar. El total también lo podemos. Esta cédula del vendedor y del cliente no nos sirve, entonces en lugar de colocar la cédula del cliente vamos a colocar el nombre y el apellido del cliente. Aquí tenemos un detalle. El cliente y el vendedor, los campos de la tabla se llaman igual. Este se llama nombre 1, este se llama nombre 1 también. En el caso del cliente, nombre 1, en el caso de vendedor, nombre 1. Ahí pudiera dar conflicto. Vamos a ejecutar. Bueno, vamos a colocar nombre 1. Sería el nombre, pero ¿de quién? Porque tanto el cliente, el campo se llama así, y el vendedor, el campo también se llama así. Entonces ahí hay una ambigüedad. Vamos a ver qué hace el compilador. Efectivamente nos da un error. Dice que el nombre 1 es ambiguo. O sea, cuando te aparezca esto significa que aparecen dos partes distintas y él no sabe a cuál estamos haciendo referencia. Cuando eso suceda, fíjate, con fecha y total no sucede eso porque las otras tablas no tienen un campo con ese mismo nombre, no está repetido. Cuando eso sucede, entonces colocamos
el nombre de la tabla primero y le colocamos punto. Bien, probamos. Ahí está, trajo el cliente. Y colocamos también el apellido 1. Pero entonces sería primero el nombre de la tabla porque hay dos apellidos, 1, punto, el nombre del campo. Si hacemos eso, está funcionando correctamente. Tengo el número de factura, fecha total y el nombre del apellido del cliente. Falta el nombre y el apellido del vendedor. Seguimos separando aquí con coma. Entonces sería el vendedor, que es el nombre de la tabla, punto, el nombre del vendedor, en este caso sería el nombre 1, coma, y ahora tenemos vendedor punto apellido 1, que sería el apellido del vendedor. Primero el nombre de la tabla y después el campo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hay dos tablas que tienen el mismo nombre del campo. Esta y esta se repite, entonces hay que diferenciar colocando el nombre de la tabla. Si no se repite, no es necesario. Ejecutamos esto y ya tenemos solo los datos que necesitamos. Sabemos que hay dos facturas, que estos son los clientes y estos son los respectivos vendedores. Tenemos el problemita este acá que aparecen repetidos, entonces podemos cambiar. ¿Recuerdan cómo se cambia eso? Colocando al lado de cada campo un espacio, el nombre que queremos que aparezca en la columna. El nuevo campo colocamos un espacio y podemos colocar nombre cliente. Si lo colocamos con este espacio, probablemente nos va a dar un error. Da un error allí, no se ejecuta la consulta y no muestra nada. Porque aquí nos acepta solo un nombre, una palabra para la columna. Entonces le tenemos que unir con un piso para que sea. Okay. En este caso el nombre del cliente aquí está. Este sería el apellido del cliente. Colocamos aquí después del campo. Esto ya está muy largo, podemos bajarlo en la siguiente línea un poco para mejorar la sintaxis. Es más claro. Aquí sería nombre del vendedor. Y aquí sería apellido del vendedor. Ejecutamos. Bien. Entonces ya tenemos número de factura, fecha total, nombre del cliente, el apellido, el nombre del vendedor y el apellido del vendedor. Hemos eliminado todos los otros campos que nos saturaban un poco la consulta y en realidad no hacen falta tener ese tipo de cosas. Y además hemos formateado un poco la salida de la consulta.